La Pólvora. Noticieros en línea. Ya son las 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Y me da mucho gusto saludar a Miguel Zacarías y La Pólvora. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días, Jesús Padilla, Rita Zamora. Buenos días. Bueno, pues varios temas, pero bueno, sí citar durante un tiempo se conectó el tema del nombramiento del fiscal Gerardo Vázquez Salatriste con sobre todo de Morena, que de hecho abiertamente por eso no le dio el cargo, ¿no? El aval, perdón, el voto, no el cargo, voto. Sino el voto, por una investigación que tenía pendiente en su momento, cuando era delegado de la Fiscalía de la FGR, a un tema que tiene que ver con el ISSSTE. Y bueno, pues ese tema finalmente pasó a la votación, con el voto en contra de Morena, Chuy, y bueno, pues hoy aparece esta nota en la portada del periódico M, que da cuenta de una investigación, bueno, sí, de una investigación o de una resolución que da un juez. Tú entiendes más de este tipo de cosas, que finalmente pues habla de una relación que hay de 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República, de la delegación de la Fiscalía, que tienen que ver con este asunto. ¿Cómo está más o menos este tema? Sí, lo que pasa es que hay que recordar que cuando cambian en la administración del ISSSTE, pues ellos dicen que hubo algo irregular con algún presupuesto, con algunas compras, y interponen una denuncia. Así es. En la Fiscalía General de la República, donde el actual fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Salatriste, era el delegado de la Fiscalía General de la República. Bueno, el caso pues es denunciado y en poco tiempo se archiva esta denuncia. Sí. Es decir, según el Ministerio Público Federal, no encontró los elementos suficientes, pero las partes que acusaron este desvío o esta irregularidades en algunas compras decían, bueno, ¿cómo es posible que en un tiempo récord estés archivando, ¿no? Así es. En ese entonces, pues se estaba señalando también a Gabriel Cortés, quien es el secretario de Salud. Él era el encargado del ISSSTE aquí en León, y se estaba señalando directamente, y pues se da a conocer que ayer hubo una audiencia ya con un juez federal que señaló, de acuerdo a esta nota periodística, que pudieron estar ahí en la audiencia, pues que incurrieron en ventaja indebida, así se contempla. Es decir, se precipitaron pues al archivar. Exactamente. Sin pruebas. Sin presentar las pruebas. Sí, o sea, pese a todo lo que había como señalamientos, no se investigó. Eso fue, y por eso 3 fiscales de la Fiscalía General de la República, 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República, que en ese entonces estaban bajo las órdenes de Gerardo Vázquez Salatriste, ahora están ya vinculados a un proceso penal. ¿Este proceso alcanzará al actual fiscal? ¿Alcanzaría al actual fiscal? Si en la acusación directa, porque el tema fue en su tiempo, o sea, el tema es que es en su tiempo la resolución, la denuncia, pues. Sí, eso fue, se presenta, entiendo, más o menos ahí por octubre, pero en diciembre ya queda archivada. O sea, rápidamente. Sí. Y ahí escuchábamos a los diputados de Morena, principalmente, hacer ese señalamiento cuando se estaba nombrando, como bien lo dijiste, al fiscal Gerardo Vázquez Salatriste, decir, bueno, ¿y por qué archivaron rápido esta investigación, en la que también estaría involucrado Gabriel Cortés, ¿no? Bueno, pues así está el asunto, ahí está, habría que darle, es un hecho, porque al final, o sea, hay una vinculación a un proceso derivado de la ¿cómo se llama? La no acción penal, o la decisión de archivar una denuncia. No encuentra elementos, la Fiscalía en ese momento se archiva, y hoy este asunto se recicla porque un juez pues dice que hubo una ventaja indebida, que no se querró por alguna razón correctamente
no se cerró o no debió haberse archivado, o va a investigar por qué se archivó. Entonces ese expediente está abierto, y obviamente pues es un asunto que tiene que ver con el nombre, inevitablemente con el tema de la polémica que envuelve al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, porque obviamente pues este tema podrá ser llevado a la arena política, pero más allá de que se lleve o no a la arena política, hay elementos para decir, bueno, está abierto, es decir, las instituciones, una institución abre o reabre este asunto, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial dice, eso se tiene que checar, por qué se cerró de esa manera, y vamos a ver qué resulta. Ahora, en la arena política, pero también en la arena judicial, porque ayer en este juicio, de acuerdo también a esta nota, por tanto el juez dijo que las investigaciones no tienen que tener tintes políticos, pero también uno de los acusados ya también sacó el tema y dijo, es un tema político. O sea, es un tema político, más allá de lo que digan los acusados. Al final, sí, estamos hablando de hoy una gobernadora, una administración estatal que enfrenta varios temas que en su gran mayoría, si no es que todos, tienen que ver con la administración anterior. Que si Guanajuato Leasing, que si el Fideseg, que si el tema de la casa en Woodlands, y que dices, bueno, pues esto pasó ahí, estoy recogiendo, o sea, estoy tratando de arreglar esto que no estaba arreglado. Pero esto, pues sí tiene que ver ya con lo que va de esta administración, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda nada más ese asunto para registrarlo, anotarlo y ver, pues finalmente qué es lo que ocurre. Las instituciones van a hablar, seguramente la gobernadora tendría que hablar. El Poder Judicial, este juez, pues, hace una resolución, seguramente las partes harán lo propio, harán uso de sus derechos para defenderse, pero al final, pues, este es un tema que inevitablemente impacta en esos terrenos, ¿no? Habrá que seguirle también la pista, porque sí es importante este tema. Sobre todo porque este juez sí deja en evidencia que sí hubo una precipitación en archivar esta investigación. Ahora, lo importante aquí, sin aportar pruebas. Y Chuy, lo importante aquí siempre creo que es importante es destacar que las instituciones funcionan y operan. O sea, es decir, hay, en estos tiempos en que se habla del Poder Judicial y que la elección y que, bueno, pues hoy aquí las instituciones están funcionando. Si el Poder Judicial está actuando de forma independiente y dice, a ver, aquí no, de una acción que tiene que ver con alguien que está procurando justicia, que en este caso, pues en su momento era el fiscal, ¿no? El ahora fiscal y entonces delegado de la Fiscalía General de la República, Gerardo Vázquez Alatriste. Y bueno, pues de manera inevitable, pues también ahí el tema con quien hoy es secretario de Salud, porque él era en ese momento el director de la clínica de Issste León. En fin, bueno, pues ahí las cosas. Oye, y un otro tema, sí, me llamó la atención, no sé si viste por ahí, se compartía en redes un artículo que que hizo Jorge G. Castañeda, y el artículo dice simplemente, pregunta, ¿hay menos muertos? Es el artículo que publica en la revista, bueno, ya no sé si sea impresa o en el digital de Nexos. Sí. Jorge G. Castañeda, que fue secretario de Relaciones Exteriores y ex muchas cosas, y crítico abierto de la 4T, pero pregunta si hay menos muertos. Él hace una reflexión interesante sobre esto que presume la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum, de que hay menos muertos en nuestro país, que los homicidios han venido a la baja en un 20 o un 30%, y esta es una narrativa y además compaginada con hechos, de que en Guanajuato, ustedes estaban comentando, está pasando lo mismo. Por eso me llamó la atención este artículo, porque él pregunta y duda si hay menos muertos, o es la forma de contarlos, o cambia la forma de contarlos, y habla del tema de las desapariciones. Él hace una cosa, suma los homicidios que hay, más las desapariciones, y dice, pues, prácticamente estamos igual según las cuentas. Me llamó la atención porque al final es narrativa, insisto,
que tienen el gobierno federal, gobierno estatal, respaldado por estas cifras, y hay una parte que yo no sé cómo esté en Guanajuato, que esta sí me llama la atención, que hay un apartado que se llama de funciones violentas con intencionalidad no determinada, que es algo así como hay muertes por causas no declaradas o no desconocidas, que luego hay una crítica de quienes hablan de un subregistro por esta cifra que está ahí, que yo nunca he entendido y que la han tratado de explicar en torno a muertes que no está especificada la causa, pero que dicen que es una forma como de truquear este tema. Lo saco a colación porque pues, finalmente hay una realidad que hoy tenemos, las estadísticas que dicen que hay una disminución a nivel nacional de homicidios dolosos, a nivel Guanajuato también, y bueno, pues estos señalamientos, y que será interesante ya discutir en su momento con quienes elaboran estas estadísticas y ver qué pasa con las desapariciones. Y también es lo que te iba a decir, porque ahí en alguna ocasión, y ya de hace años, sostenía una conversación con Andrea Miranda, sí, directora del entonces Grupo Debate, allá sí, en Sinaloa, y decía eso, Sinaloa no va a aparecer nunca en los primeros lugares de homicidios. ¿Por qué? Porque las personas desaparecen, no encuentran los cuerpos. Okay. Entonces, va de acuerdo al artículo de Castañeda en ese sentido, y sería bueno iniciar con este conteo de desaparición, de denuncias por desapariciones, porque podrían estar. ¿Y qué relación hay con eso? Gracias. Bueno, platicamos de ese tema. Gracias, Miguel. 8:02, pausa y regresamos con más información. La Pólvora. Noticieros en línea. 8:49, segunda pólvora del día. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chuy, Rita? Bueno, nada más ahí para precisar, sí, siempre tenemos aquí ¿cómo se llama? Nuestros orientadores, y quienes nos ayudan a elegir las palabras correctas o corregir cuando es el caso, sobre el tema de qué pasó con este proceso en la Fiscalía. El término correcto, esto es, las víctimas o denunciantes interpusieron un recurso en contra del no ejercicio de acción y el juez revocó la decisión. Esa es la definición, digamos, técnica de lo que pasó en este tema, en donde se mantiene abierto ¿esto abre nuevamente el caso? Sí, está abierto el caso, y eso finalmente esa es la nota, o sea, y en ambos, es decir, se reabre. Es un tema que va en dos sentidos. El tema del paso, quien cerró esa carpeta fue en su momento el entonces delegado de la Fiscalía General de la República, hoy fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, y esa decisión va justamente sobre un tema que tiene que ver con algún momento de la gestión del entonces director de la Clínica del ISSSTE en León, hoy secretario de Salud. Ese es el punto. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero ahí está. Es decir, temas que decían, bueno, ya se juzgó, fue lo que dijeron en su momento, creo que el propio fiscal lo dijo, a ver, ya está juzgado, se terminó el ejercicio de la acción, perfecto, hoy se reabre, está abierto ahí. Entonces, bueno, ese tema seguramente... Y todo se origina porque la ahora directora del ISSSTE detectó en esta auditoría que hizo, pues algunas compras irregulares o alguna situación, y ella quería que se aclarara esa situación. El tema es, insisto, cuando vemos que funcionan las instituciones es una buena señal, es una buena noticia. Funciona la auditoría, funciona todo, y es lo que finalmente está pasando, y que de pronto no se entiende. Funciona, por ejemplo, en el tema de la auditoría que está pasando, del auditoría del FIDESEG, que está detenida, sus efectos, pero las instituciones funcionan. Oye, que ahora sí, eso nos ayuda a ver, que es lo que hemos comentado en los últimos días, como cuando hay voluntad política, se llega hasta el fondo. Es decir, oye, que antes la auditoría antes no detectó nada y ahora sí. En lo personal yo lo veo como que una auditoría. En el tema del FIDESEG es que ahora sí se actuó el auditor con plena, o sea, ahora búscale y no le hagas,
El tema es que cuando no hay voluntad y los auditores pues, quieren quedar bien con el gobernante o no le muevas ahí, pues es el problema, y por eso hay falta de credibilidad en las auditorías que se hacen ya sea desde el propio órgano fiscalizador, como es el caso de la Auditoría Superior de Guanajuato, o de los órganos que depende ya más del Ejecutivo, como la Secretaría de Honestidad en Guanajuato, sí, o la Secretaría de, no sé cómo se llama a nivel federal, la verdad se me va, debe haber una instancia que está, pero esos funcionarios dependen del Ejecutivo, o sea, es imposible esperar autonomía de esos funcionarios, porque dependen, o sea, ¿a quién le reportan? Oiga, encontramos esto, pues ni modo que no le diga a la gobernadora o a la presidenta qué es lo que encontraron, y entonces la gobernadora empiece a definir a dónde le entra y hasta dónde le entra con Pero también por eso se cuestionaban y están en revisión las autonomías de las fiscalías a nivel nacional, porque también pasa lo mismo, aunque sí, en teoría, o debería ser así, que son independientes, pues no se avanzan en estos temas, ¿no? El tema es que, digo, a mí en lo particular, si me pregunta, o sea, eso de la autonomía, a mí es un mito genial, que es una forma, sí, es una forma muy elegante de decir que es una falacia, o sea, no la hay, insisto, lo que comentábamos ayer, hoy, las revelaciones, las irregularidades, si no hay una voluntad política expresa de una autoridad, pues van a surgir como vienen surgiendo todas estas cosas, con investigaciones periodísticas, con filtraciones o con resoluciones como esta del juez. O sea, si una institución funciona, a ver, ¿qué está pasando ahí, no? Si este juez hubiera dicho, ya avalo lo que dijo el fiscal, se acabó. Hoy la institución funcionó y ahí está, ¿no? Entonces finalmente creo que eso ojalá sea la regla, la norma. No va a ser fácil, bueno, hoy viene un poder judicial nuevo en algunos de sus integrantes y vamos a ver qué tal funcionan estos asuntos. Oye, y este tema me eché un clavado ya en lo que son la evaluación, el corte de caja de los diputados, y en esto de las asistencias hay un truco, siempre hay un truco. Y lo vemos yo hoy en el ayuntamiento también. Hoy, a partir de la pandemia, que se empezó a generar este tema de las reuniones a distancia, el Zoom. Virtuales, como se quedó tal cual, o sea, se quedó ya como una práctica el conectarse a distancia, lo cual es útil cuando es una herramienta, un recurso, frente sobre todo a diputados o regidores, frente a una emergencia, pero no ya una constante, ¿no? Una constante. ¿Por qué no haya faltas? Primero, los diputados pueden justificar su falta, y hay pocas, o sea, son pocas diciendo justificada. Oye, no va a poder por una falta, y no, ni siquiera tienes que decir falta justificada. Por ahí se le debió haber ido a Chaurán, el de Morena, no justificar, se le debe haber pasado y se la ponen así, pero es muy fácil justificar, no es como que tengas que llevar una constancia una escuela, médica, ¿no? Una constancia, un comprobante. No, eso no pasa con los diputados, pero aparte tienen la herramienta del Zoom o de la a distancia. Ya hemos visto a varios diputados que están desde algún lugar y dices, está enfermo, pero es que están trasladándose. Yo nunca he entendido esa parte, o sea, ¿por qué un diputado está trabajando? Y si tiene pocas reuniones, imagínate, ¿cuántas reuniones tuvo un diputado? Tuvo 20, 40 reuniones de pleno. El que más tuvo reuniones de comisión tuvo 62, 60, 50, 60. Los que tienen muchas comisiones. 50 o 60 reuniones de comisión en casi un año, en 10 meses que lleva la legislatura. Sí. En 10 meses tienes esas reuniones. Imagínate, o sea, imagínate nosotros tener en 10 meses 60 reuniones. O sea, tienes no más de 6, 5 reuniones por mes. Y vas en un vehículo, te estás conectando, o sea, no puedes ir directamente. Hubo una propuesta de una diputada, creo que Morena lo traía, para que en la ley orgánica del Poder Legislativo se cancelara
Vi a Ariel aquí, dije, me saqué de onda porque dije, ya me está presionando. Pero hubo una propuesta de los diputados para decir que no se valga conectarse en Zoom. O sea, si esas medidas fueron por la pandemia. Eso fue por la pandemia. Que acabarse. Querían terminar con eso. Querían terminar con eso. Y que quien vaya presencialmente. Eso no se aceptó. ¿Por qué? Pues porque ahí los diputados están de acuerdo todos. Pues a todos les sirve, ¿no? O sea, pues en la hueva, en conectarte desde donde andes, conectarte desde un vehículo, que esa parte yo nunca la he entendido. Ahora con eso... Te estás trabajando, tienes que trabajar, tienes pocas reuniones pocas comisiones y aún así te estás conectando vía remota. O sea, no tienes tiempo para tu trabajo, eso me parece censurable. No, y parece que le estás dando prioridad a otros asuntos, menos a lo que te ocupa, ¿no? Pues, para eso te pagan, ¿no? O sea, claro. Insisto, entiendo una emergencia, que estás enfermo, ok, pues hay quien se conectaba, pues hay todo... sí, claro, no contagias, y al contrario, estás etcétera. Claro, estás trabajando. Quienes están así, quienes están en comisiones, o sea, quienes... Voy a otro lugar... Pues ¿de qué se trata? Pues aquí es tu trabajo, no allá, o sea, no es un tema, insisto, y además no es algo diario. Bueno, diario tienes 100 comisiones, ¿no? No es así. O sea, si tienes 60 bueno, comisiones... pero aunque fuera, Miguel, aunque fueran 100 o las que quieras, para eso se les paga. Exactamente. Y un obrero... Imagínate que alguien diga, hoy no me voy a presentar, jefe, lo voy a hacer a distancia y si quieren, ahí estoy a distancia. No, o sea, también tendría que haber seriedad ahí. Y luego que quieren que pensemos que ser diputado y que ser legislador o ser regidor o ser síndico es un sacrificio estamos entregando tiempo a la patria. Se les paga y se les paga bien. Así es. Ahora, por eso cuando damos a conocer esta nota, aparecen con mucho menos faltas de las que reportábamos en pasadas legislaturas. Sí, porque antes sí no estaba este recurso de que te podías conectar a distancia, ¿no? Y ahora con este recurso también les da esa oportunidad de que cuando se requieren votos para ciertos temas, lo puedan, aunque no vayan a ir, se conectan y una, el voto. Y la otra, no pueden asistir y que sea válido a distancia, también, bueno, pues votas porque votas, ¿no? Claro. Así es. Bueno, pues vámonos con la del estribo, si les parece. Perdón, bueno, pongo hoy, coincide que se cumplen 23 años de un disco debut, del disco debut de Natalia Lafourcade. Se llama igual que ella, el disco, y esta es la canción es en el 2000, y además, hace unos días, Natalia Lafourcade anuncia su embarazo. Tiene 41 años de edad Natalia Lafourcade, y bueno, pues empezaron los memes ahí, sobre todo con la letra de la canción y todo el asunto. ¿Qué letras? Y que hablaba de panistas, de mexicanos, y de que el planeta gira a la derecha. Yo creo que ahí sí tiene razón. Después de 23 años el planeta, diría yo tristemente, a veces gira a la derecha. No, y lo vemos allá en Estados Unidos. Así es, bueno, pues así están las cosas. Gracias, señores. Gracias, Miguel. Zacarías, 9:01. Pausa y regresamos.